¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarles en este podcast de Miguel Rocha Presenta, en esta ocasión con un invitado muy especial, alguien que es considerado uno de los futbolistas que más tiempo ha jugado con el equipo de Veracruz. También jugó en Nesa, en el Deportivo Nesa, en el Atlante, en el León, en Veracruz, en Atlante, fue mediocampista. Alguna vez lo utilizó un técnico como lateral, luego fue central en la última parte de su trayectoria. Un hombre identificado, se quedó a vivir en Veracruz, también fue director de Fuerzas Básicas en algún momento y sin más preámbulo quiero saludar a mi querido amigo José Luis González China. ¿Qué tal, Miguel? Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, José Luis? Todo ¿Cómo bien. andas? Te veo muy bien. Así se ve, pero bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Muy contento de estar acá en el podcast y feliz de estar acá en el puerto, saludar a los amigos y me encuentro bien, contento, a gusto. Oye, José Luis, ¿qué historia la tuya también como futbolista? Ya, ¿cuántos años tienes? 60 años. No lo parece, es lo que estábamos aquí discutiendo. Está para jugar en buena forma física. Pero yo recuerdo en aquel tiempo, yo tendría 15 años cuando más o menos llegaste a Veracruz, que ya venías de una fama interesante en el medio campo del fútbol mexicano. Pues sí, yo arranco, como bien mencionas, en el Deportivo Neza. Que pocos lo recuerdan, ¿eh? Sí, Dirigido por el Gato Marín. fue en la época con el Mundial del 80, antes del Mundial del Sí. 86 en México. Y con el técnico Miguel Marín. Yo ahí arranco como medio volante. Y ahí empecé mis pininos. Pero realmente donde me dan la posibilidad de tener continuidad y todo es en el Atlante con Ricardo Lavolpe y con Rafael Puente como técnicos. Ahí es donde de jugar yo como un medio volante creativo con Lavolpe, empiezo a jugar como segundo contención, Con poquito, salida. con Sí, salida. sí, sí. Y ahí fue donde me ubicó Ricardo y me posicionó en ese. Oye, ¿y te gustó? Porque una cosa es ser el volante creativo de un equipo que tiene una responsabilidad, el ir para adelante, el asistir al delantero, hacer el doble cinco, en que primero tienes una misión para después poder servir. Me gustó, pero había tareas que no me gustaban tanto, como era la defensa y la recuperación. A mí me gusta mucho, tenía la vocación de ir para adelante, pero siendo realista, la etapa que más disfruté en mi carrera futbolística fue cuando yo jugué de central. En serio, ya lo último, ¿no? Que Sí, tenías todo el paso. exactamente, porque con todo el conocimiento y cuando me encontraba todavía físicamente muy bien, no, fueron 5 torneos, ¿no? Pero que me los disfruté como niño. Fíjate, José Luis, que cuando sucede eso, de que ya no es, ya en Veracruz no lo hiciste en Atlante. Sí, no. Muchos pensamos, puta, José Luis, acostumbrado a tener la pelota, medio campo, a acercarse, cobrar tiros libres, ahora tener que defender y sobre todo ya no siendo un joven, ya un veterano, pensamos que te iba a costar y al contrario, o sea, te erigiste ahí como un central bastante confiable. No, me fue muy bien esta etapa, te digo, y aparte que la disfruté tanto. De hecho, ya a mi edad, yo empecé, terminé jugando como a los 40 años ahí, pero Sí, sí. en ese proceso Ricardo estaba con la selección Ah, y yo entrenábamos ahí porque entramos en el CAR, el Centro de Alto Rendimiento. Y él en algún momento dijo, no, dice, me encantaría llamarte a la selección, pero me van a matar por la edad, ¿no? Porque van a decir, un jugador de esa edad, pero que le gustaba mucho como yo jugaba de central. ¿para qué proceso era? El de Sí, Alemania, de Alemania. 2006. No, porque yo me retiré antes. Yo me retiré en Eh, 2005. ajá. ¿Quién estaba ahí entonces? Pues mira, es que entre el 2002 y el 2005, ahorita se me va, pero evidentemente la Volpe era para ese proceso. Bueno, la cosa es que Al yo final, platicando con él, dijo, yo te quería ¿y llamar. tú qué le dijiste? Llévame. Ah, me hubiera encantado, no, ya me hubiera encantado, pero la realidad es que iba a ser muy cuestionado, tal vez ese Pero sí, llamado. a ver, José Luis, Bueno, sí, de todos ahora, modos hay que hacer toda la vida, imagínate. bueno, pero regresando un poquito al tema, esa etapa la disfruté. Al principio me costó porque cometí algunos errores, pues, pensando yo, tratando de jugar como medio volante, poniendo en riesgo la pelota un poco más. Cuando yo jugaba de medio volante, pues sabías que estaba atrás la defensa, pero cuando la pones tendido como defensa, pues no queda otro más que el portero. De hecho, mis primeros partidos me equivoco, salgo a algunos partidos, ahí es donde yo me reinvento, digo, no, no puedo jugar así.
perdí algunos partidos y cuando regreso, entonces ahí fue un cambio de Sí, ahí te manera de quedaste, juego y ahí y terminaste, ¿no? ahí Oye, José Luis, ¿quién era tu referente como futbolista? ¿Quién decías, yo quiero ser como él, me encanta cómo juega, en la posición que a mí me gusta? ¿Quién era? mira, yo no tuve tantos ¿No? referentes músicamente. Me identificaba más, por ejemplo, la época de Michael Jordan como Sí, sí. futbolista, me encantaba. Ya, yo lo veía como un héroe por todo lo que hacía él dentro, lo que representaba dentro de los Chicago Bulls. Pero si decimos pensando dentro del fútbol, había un jugador que me gustaba mucho cómo jugaba, dos, uno que jugó en Pumas, otro en León, pero después jugaban en el Atlante los dos, que era Alberto Jorge, creo que era argentino, Argentino. y Spencer Coelho, un brasileño Spencer Coelho, sí. que jugó en Pumas, estuvo en el Atlante Alberto Jorge al final fue campeón con con Toluca. Toluca, Sí, cuando estuvo con la Vol, sí, precisamente sí, sí. cuando se va a la selección se queda él. Bueno, pues esos dos jugadores cuando yo estaba chico, pues, los veía jugar, me gustaba mucho su estilo de juego. Yo creo que son los que con los que yo recuerdo me identificaba mucho con él. Oye, José Luis, ¿y cuál era el equipo de tus amores? ¿De quién eras tú aficionado? Pues, cuando era joven con el Atlante, mi papá toda la vida fue atlantista, entonces el Atlante era mi equipo, pero platicamos fuera de esto. Cruz Azul, el Cruz Azul fue un equipo que marcó mucho en esa época de los 70. Sí, sí, sí. Te hablaba, pues, mi técnico, y quien me debutó en primera división fue el Gato Miguel Marín. Pero el equipo de esa época de Cruz Azul, a mí fue cuando ganó varios ¿Quiénes estaban campeonatos. ahí? Pues mira, en la portería estaba Miguel Marín. Recuerdo algunos, Sí. Calimán Guzmán con Alberto Quintana, a Quintana, un chileno, si no me equivoco. No sé si estaba Nacho Flores, pero y luego estaba Carlos Jara Zaguer, Héctor Pulido, Alberto Gómez, Eladio Vera, otro paraguayo. Estaba creo que Fernando Bustos en esa época y Horacio López. Era un equipo Era el gran Cruz Azul de los 70s, de 80s, surgió el 70s. fuerte de las máquinas. Sí, sí, cómo no. Era un equipo que enamoró a todo el mundo y que evidentemente Miguel Marín era el gran ídolo No, pero otro equipo que también marcó muchísimo, que te debes de acordar, es los Leones Negros de Guadalajara. los brasileños con Nene, Yair, Eusebio, Ajá, sí, Carlos sí. Silva, es un equipazo. Estaba Alberto, no, estaba Guillén y Chepe Chávez. El Chepe Chávez, sí, sí. No, es un equipazo. Equipo de época, que tuvo dos equipos de época. Ahí jugaron finales, Dos y las perdieron las los dos. perdieron. Y después como que no pasó nada. Y después UDG se reinventó para en la época de Guzmán, Mora, Sosa, el tiburón, ¿cómo se llama? Sánchez, ¿o tiene? No, no, El T así, el otro central, sí. Sí, no me acuerdo cómo se llama, el tiburón, el Chato Pineda, Gutiérrez Airaco, ¿no? Esa banda que perdieron con Puebla una final en el Cuauhtémoc, el Puebla de Poblete y Romero Romerito también de la UDG. Humberto Romero Romerito, soy el Vikingo Dávalos. Oye, no, la verdad es que hablar Rodríguez, el tiburón. del tiburón, Víctor Rodríguez, Víctor el tiburón. Rodríguez. Oye, fíjate que hablar de esa época, ¿cómo es que nos acordamos prácticamente de por lo menos la columna vertebral de los equipos? Algo que ahora es imposible. Sí. Porque yo creo que eh, los jugadores de antes duraban mucho tiempo en los equipos y la gente nos identificaba y nos ubicaba perfectamente. A mí me dicen o Veracruz o Atlanta, como que toda Sí, casi ¿no? Rápido, claro. pero toda mi carrera me la pasé entre Veracruz, Atlanta y un poco en León. Y antes yo me acuerdo que pues, todos esos jugadores que yo hoy conozco de Cruz Azul, de toda la vida jugaron en Cruz Azul. Claro. Entonces uno quedó muy marcado con esos equipos y con este tipo de jugadores. Oye, pero era la época donde el técnico decía, cuadro que gana, repite. Y entonces normalmente las alineaciones eran las mismas a menos que te lesionaras o que de verdad tuvieras un muy mal partido para que ya no pudieras repetir. Pero era una época, antiguo, porque me tocó de jugador joven, era una época muy complicada porque el joven en aquel entonces tenía muy pocas oportunidades. Sí, sí, sí. Tenías que ser demasiado bueno o que pasar algo extraordinario para que tengan la oportunidad, porque los jugadores de antaño cuidaban su puesto como Fíjate sea. que platiqué en algún momento con algunos de Veracruz que todavía les tocó esa época donde el titular, el ya consagrado, digamos, se las vendía carísima la oportunidad. No, O sea, no es más ni te acerques. A mí me tocó, te digo, a mí me tocó esa época en el Deportivo NES. Estaba en ese entonces, a ver si te acuerdas, estaba Alfredo Killer, un argentino central bravísimo.
era el Tigre Ramos. Otra, uno era la Pantera Killer y el otro era Tigre Ramos, nada más para que no se me idea, ¿no? Luego estaba Cristóbal Rico, Acevedo, Chucho Ramírez, César Flores, una época muy brava donde la patada más chica te la ponían acá arriba. Si la pasabas es que tenías tamaños para... Bueno, Miguel Marín, que en paz descanse, decía que así se hacían jugar en primera división. Y me acuerdo que a mí me pegaban, y Sí, claro, tu buena una motivación. no, y sí, o sea, no Juegue. nada que hoy que entran No, no, sigue así. y te paran. Oye, ¿y nunca pensaste que no, aquí no me van a matar esta? No, al contrario, la Sí, verdad ibas estabas jugando, ibas haciendo y ibas buscando de qué manera defenderte, protegerte, te hacías vago ahí, ¿no? ¿no? Esto es la primera división. O si no puedo, me dedico a otra cosa. Oye, José Luis, pero integraste en algún momento varios equipos de la selección nacional. Sí, me ¿Fuiste tocó varios convocado con consejos. quién? La primera que tuve fue con Nacho Treyes. Sí, es una gira a Canadá con la selección. Luego me tocó con Manolo Lapuente también. De hecho, acá en Veracruz me tocó estar con la selección en un partido contra Uruguay, si no mal recuerdo. Y el proceso ya con más tiempo con Menotti, sí me tocó un proceso de más tiempo. Con Menotti, que debutó en Veracruz contra Uruguay, ¿no jugaste? Fue para mí, Sí, ¿no? fue con la con Un Laporte nortazo. fue en León. Ajá, exactamente. Sí, exacto, con Menotti fue acá en Nortazo contra Uruguay. 1-1 me parece, algo así, Sí, gol de Porfirio. sí, sí. Y Cedrés me parece que anotó por Uruguay. Sí, Ese era el debut de Menotti en la selección. Y sí. ahí estabas tú, no me acuerdo quién más, el Pato Pascual, a lo No, mejor. estaba Picas Becerril. Picas Becerril, sí, No sé sí. si Esparza también andaba ahí. Esparza todavía no llegaba a ver. Llegaba ahí, no sé. No, porque ese año fue O Martín Valle, no los estaba. 90. Martín Vázquez puede ser, sí. Bueno, Martín sí, Vázquez. Oye, te pregunto esto porque aquí viene lo que te platicaba previo al arranque del podcast de un reclamo que te iba a hacer, que te lo hice en algún momento cuando ni me conocías, hace muchos años, 20 quizás o un poquito más, porque es algo que varios o muchos lo pensábamos en ese momento, que José Luis González China fue, era el 10 de la selección que no quiso ser. Todos te veíamos, José Luis, con las condiciones sobre todo comparándote con los jugadores de esa época, que podrías haber sido fácilmente el 10 de la selección. ¿Qué pasó, José? Tú también lo Sí, pensaste. yo lo veo ahora, ¿no? ¿Cómo no fui a un mundial? Después de ver a todos los que fueron y sin pecar de vanidad ni nada, o sea, yo pude haber ido sin ningún problema a varios mundiales. ¿Qué pasó? ¿Qué creo que me pasó o qué pasó conmigo? Que es una larga historia, pero yo jamás pensé que iba a jugar fútbol profesional. Yo llego a través de un amigo que escribía en un periódico y que me consiguió una prueba en ese Deportivo Les. Pero yo ni mi papá ni mi familia nunca eran de, oye, que yo jugaba, toda la vida jugué muy bien. A mí, desde los 8 años me iban a buscar papás de otros equipos a buscarme para pedirle permiso al papá para que yo fuera a jugar a esos equipos. Me compraban zapatos, me compraban todo con tal de que yo fuera a jugar. Y muchas veces mi papá me prohibía jugar, ir a jugar. No, no vas a ir a jugar. Era como mi castigo, ¿no? Pero cuando estaba joven, pero ya en el proceso, ya cuando yo estaba en una edad ya como para estar probando un equipo, nadie, no como hoy que hay representantes, solo desde los 17 años ya todos esos jóvenes tienen, no, en aquella época, ni mi papá, ni mis amigos, nadie que me dijera, me orientara, me ubicara y que dijera, oye, ve allá. O sea, yo nunca fui a hacer una prueba por mí. Fui una vez con un amigo que era el más malo que jugaba fútbol en la colonia, más malo que lo recuerdo, pero que me dijo, vamos al Atlante a hacer una prueba. Salió una de esas convocatorias y fuimos. Yo me quedé, Salió en esas convocatorias. entonces yo fui a esa prueba, me quedé, pero ya no tuve seguimiento, porque no hubo alguien que me empujara, me impulsara o que me hiciera ver lo que yo podría hacer dentro del fútbol nacional. Una vez que yo llego a través de esa situación con este amigo periodista, pues yo estando ya en primera división, ahí empecé como a agarrarle el gusto, decir, esto me gusta, estar acá y y empezando a ganar Sí, sí. Pero dentro ya de mi carrera, ya empezando a jugar, tampoco hubo alguien que me dijera, ni un técnico, hey,
estás para ir a la selección, nada. O sea, como que en ese entonces eras tú y dependiendo de ti, dependía de ti lo que quisieras y hasta dónde quisieras. El día a día. En el día, así es. Entonces, a mí los momentos me fueron llevando y me fueron marcando, como cuando yo estaba en esa, que yo estaba dentro de un plantel de primera división, hasta que un día que nos separaron, como así, como que dijeron: "Estos ya nos dieron el estirón", nos separaron como a 8, nos mandaron a la cancha auxiliar. Ahí me cayó la primera vez que me cayó el como dije: "Ya ya me están ya me van a sacar del equipo". Y entonces, cosas del destino, se lastima un jugador de los que habían llevado, que era mi posición, van por mí a la cancha auxiliar, te busca, te habla Miguel que regreses para meterme ahí. Eran como 300 metros de la cancha auxiliar al estadio de NES 86. Y en ese trayecto, mi pensamiento fue: "Es ahora o nunca. Si no aprovecho esta última oportunidad, yo ya estoy fuera". Y ahí entonces empiezo a jugar de otra manera y empiezo a agarrar otra vez aire, y de ahí empecé otro impulso. Y Ahí te cayó el 20, o sea, eso es lo mío. no hubo alguien que me dijera, me orientara, me hiciera ver: "Oye, ¿Qué edad tenías? no, tenía 17, 18, chamaco, y pues eso sí vi", pero dentro de toda mi carrera, hasta el día que me retiré, bueno, los 18, 19 años, no hubo alguien que me dijera, yo nunca tuve representante, Que te ni encaminó. alguien que me dijera: "Oye, la selección", nadie. Entonces fui yo solo. Claro, yo no, eso no justifica que no lo hubiera hecho, pero sí creo yo que si alguien, incluso mi padre o alguien me ha dicho: "Hey, métele, vete a la serie", yo iba a la serie, yo como decía: "Ay, yo voy a la serie", y me salía como que ¿Sabes cómo te veíamos tú salir en la cancha? Sobre todo cuando ya jugabas desde que jugabas en Atlante, ya tu nombre era bastante sonado. sí, Y cuando llegas a Veracruz, muchos dijimos: "Tú estás súper bien", o sea, súper bien, porque es en el hoy por hoy José Luis, en aquel tiempo me refiero, es uno de los mejores 3 4 mediocampistas centrales del fútbol mexicano. O sea, poniéndote como el que sea. sí. Cuando llegas y te vemos jugar, dices: "Ahí está", o sea, José Luis González Chile agarra la pelota, nunca le huye, tiene perfil de frente, maneja vista adelante, le pega de izquierda, derecha, cobra tiros libres, no es tan rápido, pero cubre muy bien la pelota, tiene cierta habilidad. O sea, tenías los ingredientes para por lo menos estar en un plantel mundialista. no, sí, yo la verdad no cambio nada de lo que pasó en mi carrera, pero sí algo me quedó ahí fue esa parte. Y hoy digo, me arrepiento mucho no me arrepiento, digo, ¿cómo no hubo alguien que me empujara un poquito, que me dijera: "Oye, a la selección"? Porque todo eso que tú mencionas, yo me daba cuenta, y pues, tan es así que sin dar, yo creo, mi máximo, me alcanzó para jugar 20 años, es muchísimo, en primera división, alrededor de 500 partidos en primera división, y digo, que 20 años, o sea, ¿qué hubiera pasado? Que dicen que lo hubieran elegido si alguien me hubiera Claro. orientado un poquito. Ay, pero sí, en serio te lo digo, sí. No, yo, mira, hoy, ps, si alguien se arrepiente de eso y que me duele, soy yo primero. Pero también digo, ¿cómo no alguien? O sea, ¿cómo no me di cuenta yo de eso? ¿Cómo no dimensioné o me entró la conciencia de decir: "Hey, un mundial"? Hoy los veo, los mundiales, digo, no. Ahí estaría yo, ¿no? No, y veo a los jugadores con todo respeto que pasaron por la serie, digo: "No, no puede ser, no Yo puede". cabía ahí, sí. Y también pasó algo, ¿te acuerdas que en mi mejor momento, en mi apogeo, el Mundial de Italia que quedamos fuera? Sí, también. Ese hubiera sido tal vez el mundial que nos correspondía, que fue en el 90. Claro, sí. No, ¿en qué edad tenías ahí en el 90? Tenía 23 años, No, algo así, ¿no? Era como pero físicamente, no, estaba un avión. y aparte yo venía de Atlante, hacer un torneo espectacular, eso, ¿no? Esa había sido la selección. En ese Atlante, antes de llegar a Veracruz, ¿con quién estabas? Pues mira, la primera etapa fueron 2 años, la primera estuvo con Celada. Yo empezaba, venía de Nesa, a mí me trajeron de Nesa, porque Nesa lo compra Garcís, Sí, sí. Toño García, y el nombre, la franquicia, el lugar lo vende a, creo que a Tamaulipas, a Ciudad Victoria. Pero antes deja algunos jugadores de Nesa, la Volpe nos va a ver y me lleva a mí para el Atlante. Entonces ahí me voy al Atlante, en el 88, 89.
era del Mundial. Entonces estaba Celada, Ingrao, estaba el Tigre Ramos, que también lo alcanzaron a llevar de allá, estaba Dante Juárez, todavía me tocó Moses, Regis, Harle Medina, el Pato, Sergio Bueno, Paco Ramírez, un equipazo. Nosotros ese torneo hicimos un torneo espectacular, no sé si quedamos segundo o tercer lugar de la tabla general. Fue ese primer torneo que hicieron 2 grupos de 4, Sí, sí. que el ganador de cada grupo juega la final. Nosotros nos tocó con Cruz Azul, Pumas y Tampico Madero. Quedamos fuera. Del Tampico de Sergio Lira y Latina Reynoso. sí, sí. Y el de Quimba Azul daba a Patricio Ruiz, entonces un equipazo El también. Pato Hernández, Patricio Hernández es jugadorazo también. jugadorazo. Entonces, la final la juega Cruz Azul, no sé contra qué, Puebla, que no sé. Oye, y luego, ¿quién te invita a Veracruz? ¿Cómo es que llegas? No, o sea, del Atlante, el Atlante descendimos. Ese año hicimos un torneo espectacular. El primero, el segundo año nos llevan a Querétaro. Una de las cosas que yo nunca entendí. Entrenábamos lunes, martes y miércoles en la Ciudad de México. El jueves viajábamos a Querétaro a un hotel y jugábamos el sábado y de regreso. No nos fue muy mal. Cambiaron, la Volpe salió, se quedó el Rafa Puente con Gamboa y fuimos un torneo muy malo. Después lo agarró, salió creo Rafa y Gamboa y llegó el Chamaco Rodríguez, creo. Y la cosa es que creo que ese torneo descendimos y de ahí me venden a León. A León, ahí me va otra vez muy bien, como se dice, me lleva, porque él me conocía de Atlante, me lleva, me va muy bien, ta, ta. Después tuvimos algunas diferencias y vengo a Veracruz. ¿Peleaste con Bucetich? No peleamos, pero hay algunas diferencias y me venden acá a Veracruz. Y acá, 6, 7 años acá. Con Veracruz, y aquí tenemos tus datos que me hacen pasar, mi querido Mario Torres, el Tibudatos. 6 temporadas, de la 91-92 al verano 97. 209 juegos de liga, 201 como titular, José Luis. Séptimo jugador con más partidos de liga en la historia de los Tiburones. 19 goles. Oye, José Luis, ¿quién es el técnico cuando llegas a Veracruz? El Zurdo López. El Zurdo López. Te tocó aquella tarde horrible contra Guadalajara que Benjamín Galindo mete un tiro libre y que la gente decía, fuera Zurdo, fuera. Sí, Fuera Zurdo. todo el estadio. Y que la gente quemaba los paseras. Sí, Una cosa horrible, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, el Zurdo, que ya nunca más volvió. En ese juego se fue. Sí, Qué horrible. Yo creo que fue la primera vez y la única que vi que todo un estadio Fuera, Suri, fuera. En paz descanse. le fue bueno. El López que venía de un buen cartel con el América, o había sido campeón con Guadalajara, también lo había. Acá chocó con Comas, con algunos de ellos, tuvo ahí sus diferencias. Pero ¿por qué si además eran argentinos, paisanos, ¿no? Yo creo que la forma de trabajar del Zurdo no encajó con el grupo y la forma de manejarse con los jugadores no encajó y y peleó con el más complicado que era Comas. ¿Qué tan complicado era? Porque o sea, de futbolista ya sabemos que no era nada complicado, al contrario, te resolvía los partidos, pero ¿qué tan complicado era una personalidad como la de él en un vestidor? Cuando no jugaban. Todos, cuando no jugamos, todo el jugador que no juega tiene ese estrés. Pero hay unos que explotan y con él así. ¿Tú te llevaste bien con él? Con Comas hasta la fecha me llevo muy bien con él, sí. Sí, no, con él no tuve nunca un problema. Y de hecho, ahora que que estoy allá en Lerdo, lo invité a un partido que hicimos de jugadores, pero no podía salir por el tema que trae, no podía salir del puerto. Muy bien, sí, sí. Pero sí. Oye, José Luis, ¿y cuántos técnicos tuviste con Veracruz? Bueno, pues aquí en Veracruz, ¿para qué vamos tan lejos? Aquí eran 2 por temporada casi siempre. Acá me pasó, empecé con el Zurdo. Si no mal recuerdo, llegó después Aníbal Ruiz, llegó, Matosas. Matosas, Aníbal Ruiz, Regis, el Wendy Mendizábal, Milok,
Pinto, Blanco, Pinto, Blanco, Azul, Reynoso. Reynoso. Reynoso en su época, Sí, Maquiavélico, ¿no? Sí. No, aquí me ¿No te tocó el partido donde Reynoso se mete al campo caminando? con el León. Ajá. Y hasta medio campo. Fue conmigo. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Ese partido lo íbamos perdiendo 2-0 contra Necaxa de la Puente. Hacemos el 2-2 ahí en León, en la cancha del Knockout. Entonces, Necaxa traía un equipazo. Nosotros también, pero traía un equipazo. Entonces ya no estaban a perder en el rancho y Reynoso se mete como buscando romper el ritmo y va conmigo. Al estilo de Nacho Trey. Sí, se mete y va hasta allá conmigo, hasta el otro lado que estás, al otro lado. Y va y más palabras, menos me dice como que ya no la jueguen acá, ya rompan, ya porque conociendo ya no. Sí. Pues total, después de eso sale y como a los 5 minutos hago un gol de zurda, pum, ganamos 3-2. Y entonces me preguntan que qué me había dicho Reina, le digo, no, pues quisiera algo para resolver el partido, pues y aproveché, dice qué fácil, pero lo que realmente dio fue para cortarle el ritmo. En esas ideas, Carlos, era de ese tipo de entrenador. Oye, José Luis, ¿quién fue tu mejor entrenador con Veracruz? Que tú digas, sí la armaba. Tomás Boy, ¿no te tocó? Sí, Tomás Boy. Pues mira, a mí realmente todos me trataron. Aquí en Veracruz, en una época, en toda mi carrera me fue muy bien, gracias a Dios, pero Veracruz en una época. Disfrutaste las mieles de la tiburomanía, lo sabes. Qué cosa, ¿no? Pero con el técnico que hice más clic fue con Tomás Boy. Con su casa y paso. Que mira que cuando llegó, no sé qué referencia le habían dado de mí o algo del grupo, pero conmigo así como que muy distante. Ajá, sí. Pero ya cuando me conoció en el día a día, no me terminamos. Yo Me recuerdo. adoraba, incluso él decía que, y dicho no por mí, sino por un familiar de él, que el jugador con más calidad que dirigió era mi persona. Y le agradezco mucho porque hice clic tremendo con él. Y él me lo decía, no. Estaba el Negro Santos, estaba Papu en un equipazo, era un equipazo. Dice, aquí pueden dejar jugar cualquiera menos China. Entonces, para mí, Pero le diga una estrella de fútbol mexicano, ¿no? Oye, yo me acuerdo que Tomás hacía apuestas de tiros libres con el negro, a Pud y les ganaba. Pum, una cosa al toque. Tipas. Tremendo, ¿no? Tipas. Oye, extensión de la. te decía del tema de la tiburomanía, José Luis, porque es un evento, una situación, una época que la gente sigue muy, o sea, nuestra generación sigue muy pendiente y añorando esa. Y seguirá como aficionados que éramos, ¿no? Pero tú como jugador, ¿cómo lo vivías? no, ninguno, digo, me tocaron plazas muy buenas, o sea, jugué en Atlas también me tocó y jugué un año con Atlas, me fue muy bien y una plaza espectacular. León, no se diga, espectacular. Atlante no tanto, Atlante era más. Pero Veracruz, lo que vivíamos aquí en Veracruz como jugador, era un día aparte. Yo no lo he visto en otro equipo, en otra plaza, en otro estadio, aquí en la Ciudad de México. Y menos ahora que sí que prohibió todo esto de los papelitos. Ese era un espectáculo. O sea, ir a la cancha con ese, a mí se me figura así como tipo sudamericano, como tipo Boca, no. Esa época fue. Sí, tremendo. Y quedará. Oye, y la gente que iba al estadio visitante, o sea, no solamente en el Pirata Fuerte, la caravana que iba al Azteca, bueno, al que me diga, si estábamos en Monterrey, la Batucada, estábamos en la Azteca, en una cantidad de camiones impresionantes. Bueno, toda la parte de abajo del estadio era Veracruz. No, fue una época muy padre. Bueno, cuando jugábamos acá, equipos contra América, Chivas, cuando se tocaba acá, ¿recuerdas que en el estadio acampaba? Sí, un día antes. Sí. Un día antes para comprar el boleto y un día antes para entrar. Sí. Había reservas. Si jugaba con estadio prácticamente lleno. O sea, todos conocíamos a los de las reservas. Claro. No, al espectáculo. No, la verdad que qué época, siempre que platico con la gente de tu generación, y estuvo Moses, estuvo Pascual, he platicado con varios, siempre dicen, somos privilegiados por haber vivido eso, que ya es difícil que se repita algún día. Ningún estadio. En ningún estadio. Pero yo veo, no, que la invasión de Tigres no, eso ya lo vivimos. Eso ya lo vivimos. Tigres es lo que se le parece un poquito, a ver. Ajá.
Pero la verdad, como se vivía acá en los partidos, yo no lo vi en ninguna plaza. Oye, de los goles que metiste, José Luis, que aquí te decía yo, Fueron pocos. 19 Pero goles. mucha calidad. Oye, ¿cuál te acuerdas? Así que dices, ¿el de Chivas o cuál? Chivas. Sí, porque ese partido no me había ido muy bien. De hecho, yo cometo un error y cae en un gol. Entonces la gente se estaba metiendo mucho conmigo. Y el último, una falta que le hacen, creo que allá, no sé quién le hacen una falta de fuera del área. Yo dije, esta es mi oportunidad ahora de revertir las cosas. Y afortunadamente metí el gol antes. Pero te das cuenta de lo que es el fútbol, de la pasión del fútbol y lo que es el aficionado. O sea, de pasar del enojo, de la frustración al éxtasis. Los goles son amores. Bien Pero, dicho, o sea, y uno como jugador también de ser tan cuestionado, tan criticado en un partido y hasta abuchado, a salir como héroe en un minuto. y es que todo es mental al final de cuentas. O sea, la mente te aniquila, pero tú debes de tener la templanza de decir, bueno, jugué mal, pero también puedo jugar bien, ¿no? Y en ese tiempo me acuerdo ese partido contra Guadalajara, iban perdiendo 2-0, le dan la vuelta, gol de Yaya, otro tuyo, no me acuerdo quién fue el otro que metió, no sé si Fachioli, no me acuerdo quién era, la verdad. Empieza a llover, además, no, la locura. Pero el gol el mío fue creo que ganamos ese partido, Sí, 3-2 y 3-2, 2-2, o empatamos, no recuerdo, pero era como ese de minuto 80 y tanto, y ya la última fue de que dije, no. Y el grito de la No, y el mío que también, yo saqué todo ese que traía, fue como un desahogo. ¿Quién era el portero del Pulpo Zúñiga? ¿Quién es? El Pulpo Zúñiga. No, tremendo golazo al ángulo. Y me metiste varios, José Luis. Creo que contra la UDG también un Pues buen. mira, yo ahora me han mandado, de repente es que subes, de repente hay goles que ni me acuerdo. Le hice uno a Tigres, que me acuerdo ese partido, Tigres Veracruz, aquí en el Pirata Fuente, una pared que hago con, no sé si con Poblete, no sé qué, que le meto un sudazo, un golazo, y acaba el primer tiempo, y Vieira, ¿te acuerdas? Vieira, el brasileño que era entrenador de Tigres, pues me felicitó. Fíjate. Son las cosas que te quedan, que dices, me felicitó el técnico, fue, no, felicidades, qué bonito gol. Pero hice, te digo, pocos goles, pero la verdad que hice muy buenos goles. Sí, muy bien, José Luis. Muy buenos. ¿Quién te puso de lateral derecho en Veracruz? Reynoso. ¿Y estabas tú satisfecho, contento? No. No, y Qué aparte raro, ¿eh? me mete de lateral y pero hubo un partido de presentación contra el Atlético de Madrid. Sí, una noche. Sí, sí. ¿Quién era el extremo izquierdo de Atlético? Kosecki, Roman Kosecki, polaco, una bala. Yo me acuerdo una pelota que tiran yo estaba acá como 5 metros adelante de él, tiran la pelota acá y me sacó 10. Sí, sin pero Más raro, ya entonces te exhibió, ¿no? yo no dije, no, una vez dije, la segunda no, me lo marcaba aquí, le metí 2. Sí, claro. Dije, no, aquí no, me dijo, espérate, y aparte era amistoso, dije, no, aquí no. Me puse 2 entradas fuertes, cambio, o sea, no sé si los dejaron o no volvió a aparecer. 3-2 ganaron. Y como eran amistosos, dije, no. Luis García metió gol, Gol, sí. Juanito metió gol, y el Durán no estaba también. el perro Durán Pero, y Romano de tiro libre y sí, fue el golazo ya con una presentación. buena presentación. Oye, en ese partido llegaron dos brasileños, Edinho y Sobriño. No sé quién nos trajo, pero el que jugara mejor se quedaba. Y jugó mejor Edinho, que hizo un caracoleo y entonces la gente dijo, ¡guau! Un zurdito, ¿no? Ajá, y entonces le dijo el técnico, no me acuerdo ni quién era, se queda. Ya, esa era la prueba, o sea, un partido y a ver quién jugaba. Que voy a Reynoso, Oye, José Luis, sí, veíamos muy raro que fueras lateral derecho, pero hay una jugada, no me acuerdo en qué partido, que sales desde el fondo, está aquí, pum, 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 a quitarte a medio mundo, y todos decíamos, ¿qué hace José Luis? Ahí, Sí, ¿qué las hace? cosas O sea, 40 metros de del. las cosas raras ¿Cómo? de Reynoso. Lo que pasa con él, me llevo muy bien con él, pero nunca hicimos clic futbolísticamente, nunca. Siempre me veía medio como que no. Oye, José Luis, ¿qué problemas tuviste de vestidor en Veracruz? ¿Con quién te peleaste? ¿Con quién no, pues, No, yo fui muy bien, tuve muy buena relación con la mayoría, tuve algunos detalles ahí, por ejemplo, en un partido contra Tigres ahí en el Universitario,
una situación de cancha, de mala marcación, cualquier que nos encaramos el Chico Díaz, ¿te acuerdas? Un lateral que ya estando separado. Que bien Partido. pero él estaba en Tigres o ya con No, Veracruz. acá con Ah, Veracruz. sí, porque él vino de Tigres. Sí, claro. Entonces, Carlos Chico- dentro de la cancha, en medio partido nos encaramos y hasta el árbitro llegó a separarnos porque nos dijimos ahí de cosas por una cosa que le reclamé yo ahí en el pleno partido. Y pues más allá de eso, con nadie me lleva muy bien con todo. Si acaso estuvimos ahí, me involucré un poquito con Yaya y con Aguiar. ¿Qué pasó en el vestidor? Platica la historia de la pistola. Bueno, tuvieron alguna diferencia en cancha. Creo que Cono Aguiar le llega a soltar un golpe a Yaya. Ya entramos al vestidor, Yaya agarra una estaca, esas que tienen punta de metal, y se la avienta a Cono Aguiar. O sea, la estaca pasa por donde estaba mi lugar y se estrella contra el muro. Cono Aguiar sale corriendo por él, ¿no? Yaya sale, pero su esposa creo que venía por él. Sale del carro, en el carro trae pistola. Entonces que le saca la pistola y le sacó la pistola y dice, ¿en serio? Sí, no, sí, ese sí fue un momento de esos tenso porque no sabíamos si realmente la traía, no sé si estaba dispuesto a darle, pero sí la sacó para decirle ¿qué traes? ¿Y qué pasó? Al final no se calmó todo y Oye, no pasó nada, pero ¿quién anda con una pistola, un chibolata? ya. ¿Qué era Vago, qué? No, sí, yo creo que sí, yo creo que venía de las Ya, ya, favelas, yo Brito, ya. ya. Qué historia esa, ¿no? Y Ayer, esa historia ayer medio se la contaba a Martín Rodríguez, que estuvo en Superdeportivo con nosotros, de las cosas que pasan que nunca se integra salen, o sea, y menos en ese tiempo de que no había redes. no había nada, pero sí hubo, de ahí fuera, pues, discusiones normales dentro de pero no. Lo normal, que te gritas, pero al final ya pasó, ¿no? No te acuerdas con mi loco un día, yo tuve con mi loco un tema ahí, porque fuimos a jugar, creo que a Torreón, y me gritaba, check it out, me decía, yo me estaba en la banca y gritaba siempre, no me decía nada, yo dije, ¿qué dice? Y estaba duro y duro, check it out. Y una vez, y una pelota que me queda por la banda, y le grito, ya cállese, con grosería, ya cállese, puta, déjeme jugar, al tanque me tanque. Pero así en plena partido me acerqué a la banda y ya cállese, déjeme jugar a vos. Y se metió a la banca. Dije, acabando el primer tiempo, jeta, me la va a hacer allá. Nada. Se metió, nunca nada. Hasta hoy. Y se llevó eso a la tumba del tanque, ¿no? Sí. Que Nunca me reclamó. qué raro porque era Decía que era súper explosivo, ¿no? El tema es que yo cuando también ya me calenté así, eres muy así explotabas, sí, cañón. Y fue de las. Oye, José Luis, pues te salvaste. Sí, Estaba enorme el señor este. ¿Eh? ya digo, ya cuando llegó acá llegaba tanto, Pero aparte tenían unos increíble increíble con su guayabera es blanca y pantalón azul. sin vaso, pero sí tuve ese. El tanque ni lo que después. Oye, pero ¿qué te pasó un día en un amistoso, José Luis? Que creo que te reventaron ahí ¿quién? El Ringo Munguía o alguien, ¿no? Un choque. No, No, ¿cómo fue? ¿No te acuerdas? ¿O cómo? fue contra la selección de Uruguay, un amistoso. Sí. Había un delantero que estaba, sí, era lo de Uruguay, sí fue creo que fue un amistoso no sé, la cosa es que voy a disputar una pelota arriba, pues era más alto que yo, ¿no? Entonces sale, brinca, yo brinco y me da acá, y me alcanzó a abrir un poquito. Entonces ya yo me toco y le digo al Picas, ¿quién fue? O sea, no sé quién fue, le digo, hijo de tu, no sé qué, ¿quién fue? Ese negro, ese negro. Y entonces voy, ya era amistoso, y Hilario era Gilberto Alcalá, amistoso. Me le acerco al delantero y le digo, vas a te voy a reventar. Nada, no dije, él te va a reventar. O sea, nada, sí, allí en Colombia matamos uno, no sé, te voy a reventar. Ya iba a acabar el partido. Yo jugaba de 10, entonces me fui de central, casi a lo dije, la primera que agarres, amistoso, entonces, ¿no? Tiro de esquina a favor nuestro, el Picas va a cabecear y como se acostumbraba antes y hoy todavía, el central
va a cabecear, el delantero va y va marca. Entonces va el Picas, va el delantero y yo voy con él. Yo me voy con él también y me le pongo. Y él estaba de cuenta así, tiro de esquina de aquel lado y yo ya le estaba midiendo aquí porque está un poco más alto que yo. Entonces viene el tiro de esquina y agarro suelo, pero le puse no, suelo. Cae la pelota, sigue porque ni acá ni cuenta hacemos y entonces ven la pelota y cuando viene a y él está dando, queda en el suelo, la pelota sigue, llega al área de nosotros, esté tirado acá, Alcalá para la jugada, viene a revisar al jugador y va con el Picas y lo expulsa. Dice, no, yo no, y todos van sobre el Picas a quererle pegar y yo no, calmándolos y todo. Y después sale este jugador con un parche. Yo nunca lo vi, vamos a ver con un parche blanco, pero dije, Dicen que perdió el ojo, José Luis. no. Pero cosas de esas que a mí. Oye, pobre Pita, tan noble, todo No, eso. después me dice, hijo de se quede, para que ya. Ahí quedó, pero no supe ni qué pasó, pero son de las cosas que pasan en la cancha y se queda. ¿Cuántas cosas? No, ¿Con qué árbitro te encaraste así mal? no, yo con todos me llevaba muy bien, pero con el que era un espectáculo, con Bonifacio, sí, nada. Bueno, Bonifacio, él decía, y te digo de las cosas que comentaba, decía, tú y Farfán son lo mejor que hay en México, decía Gonzalo Farfán, tú y Gonzalo Farfán, lo mejor que hay aquí. No, me llevaba muy bien con él. Y un día, me dice, Pepe, ponen changalazo a uno que le cayó un jugador extranjero. ¿Pero qué jugadores no te acuerdas? No. ¿De qué equipo? No sé, un partido así que me dice. O sea, él te dijo, Bonifacio, pégale a aquel. Métele uno, métele ese. Pegó, dice, pero métele no voy yo. Y ahí vas. Ahí voy. Y entonces le meto un Chas. saca roja. Y yo, ¿qué pasó? Bonnie, no, ¿qué pasó? Te pasaste, Pepe. Me expulsa. Una de esas anécdotas con el Bonnie. O sea, te mandó a que le dieras un hachazo y te expulsó. Y cuando estábamos con el Atlante, él nos pitó varias veces porque el año que descendimos nos pitó varios partidos. Me acuerdo que decía Bonnie, cabrón, échanos la mano, o sea, cabrón, y igual que un pinche penal. Y llega al área, cabrón, ¿qué quieres que te la marque en media cancha de perdida? Llega, se fue a marcar. Era chistosísimo. Sí, espectacular. No. ¿A quién le cantaba? ¿Te acuerdas la tribuna? Sí, Bonifacio. pero aparte es que se entra sus carreras, pero para atrás, toda la gente le aplaudía y en León también, en cualquier lado. Pero muy buen árbitro, ¿eh? Muy bueno. Muy buen árbitro. Es más, de esa época, qué buenos árbitros había. Eran como señores. Ya ves que ahora son muy chavos. Sí. Y en aquel tiempo eran señores que, bueno, Bonifacio, Cuco Ramírez, Garza Yochea, R. Márquez, Miranda, Bricio, Codesal, Ya, no, Gaso, ¿no? muy buenos árbitros, muy buenos y con mucha personalidad. Que aparte o sea, había diálogo fuerte, ¿no? Con ellos. Pero, fíjate, a mí me tocó con eso, yo empezaba, pero ellos tenían diálogo con los chavitos desde que empezaban. Los peluciaban. Bueno, sí, te peluciaban, sí. Y sobre todo ese Bricio, nada. Y te fumaba. Pero acá con Veracruz me tocó el tema, cosas curiosas, el tema del micrófono. Veracruz, Sí, en CU, ¿no? no sale todo lo que nos decíamos. Sale dado, pero Con eso es con el hermano de Bricio, ¿no? nos decíamos, me decían, no, hombre, usted es malísimo, ¿no? Yo con groserías, todo, pero él me provocaba, yo no sabía que traía micrófono, pero él me provocaba, yo decía, sí, tú, yo decía, café te ve, le digo, se te lo regaló tu hermano, le digo, no, entonces todas esas cosas que nos decíamos y nos dijimos muchas cosas así, no sale. Estaría padre que salga la grabación original porque nos mentamos hasta la mesa. Sí, era porque él lo provocaba, porque sabía que traía el micrófono. Jueguele, Sí, no, así hacían. Que eso fue muy. Oye, ¿cuántas cosas se dicen en una cancha, no, José Luis? Un montón de cosas. Con los rivales. Ahora ya ves que se tapan la boca. Ya va a estar prohibido, ¿eh? Sí. ¿Para qué te tapas la boca? O sea, al contrario, estás evidenciando que estás diciendo diciendo algo mal. malo. Pero a mí me tocaba, por ejemplo, hacer cancha atrás de una portería cuando ya empecé en los medios. No manches. O sea, lo que se dice es una barbaridad. No. Yo me acuerdo que con un brasileño, también contra Santos, me dio una patada, no sé qué. No, lo que le decía, hijo de tú, no sé qué vas a ver ahorita. Bueno, contra Tigres,
Fue con Atlante, con Veracruz, creo que con Veracruz también, allá contra Veracruz, con Veracruz, en el volcán. Reynoso recién llegaba de Tigres y estaba el Abuelo Cruz. Sí, sí, sí. Entonces en la charla Reynoso sí te motivaba y te empezaba a calentar y que ahorita y que no sé qué. Y el Abuelo Cruz sale y dice al Abuelo Cruz, pónganmelo acá que yo lo regreso a la cancha. Decía, como si no meta que yo. Sí, 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 sí. Bueno, total, tiro de esquina a favor nuestro y yo quedé, no sé si se iba de lateral, no sé con él, pero yo quedé atrás de seguridad marcando y el Abuelo al ataque. Sale un rebote hacia allá y nosotros habíamos salido prendido con lo que nos había hecho Reynoso. Le tiro un barridón al Abuelo, ajá, y sale, da como 50,000 vueltas que el Abuelo era de dar. Sí, 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 sí. No sé qué, y le digo, y ya voy, párate, hijo de no sé qué, vas a ver, ahorita te voy a matar. China, ¿por qué me pegas? Cállate. No, y así, Sí, sí, sí. porque Tú enacronado. veníamos con la Sí. plática de Reynoso que lo vamos a matar. Total, empezamos luego en un tiro de esquina. Hoy ya no se puede hacer todo eso, pero tiro de esquina, yo a primer palo y el Abuelo acá a la peinada solo. Viene el tiro de esquina, lo agarro por atrás. Derechazo, China, China, ¿por qué me pegas? Me vas a matar. Cállate, hijo de puta, va a matar. Nos quedó bien posesionado por la charla que Sí, di, haciéndole caso a Reynoso y todo ese rollo, ¿no? Y el abuelo decía, ¿qué onda contigo? ¿Por qué? Sí. ¿Qué me estás pensando? Hay que hacer el antidoping, ¿no? Sí, sí. Y pues son unas cosas que hoy no puedes. Que aparte tú ni eres un futbolista No, madreador. pero Estabas convencido de que así era. la plática había sido, vamos con todo, y con Río salíamos así, salíamos, no Sí, sé no, qué, para no sé si había algo, era Si el abuelo se te escapaba, ya Dios, no lo contabas, ¿no? sí, no había que dejarlo crecer, pues te llenaba todo. Entonces y salíamos todo el equipo, salía, bueno, con Reynoso calificamos creo, al repechaje y luego, no sé, pero siempre con él estábamos Sí, sí, sí. ahí. Oye, ¿quién fue tu mejor entrenador con Veracruz? Yo te digo, yo te decía hace rato, para mí, Tu terna, el 1, 2, 3. el primero, yo ponía a Tomás Boy. Ajá. Tomás Boy y luego Aníbal, no sé si encuentre un tercero. El Wendy, El buen de Melissa. o el teatro que tú dos, Sí, sí, sí. esos tres así. ¿Te tocó la época de Luis Manuel Blanco? Sí, claro. Qué pesadilla, José Luis. 11 partidos sin ganar. No. Pero el tipo decía, pero miren, lo que tienen que ver es que tenemos un grupo de buenas personas. Eso. No, sí, fue. Yo no sé, creo que si no mal recuerdo, ese técnico lo recomendó acá a México, y no sé si Veracruz fue su primer equipo. Y único. No, creo que jugó luego en otra división también dirigió. Creo que lo recomendó Ricardo Laos. Si no mal Luis recuerdo. Manuel Blanco Orsesi. No, qué pesadilla. Mira que Víctor Manuel Aguado también No me tocó. fue terrible su gestión, pero la de Luis Manuel Blanco ha sido lo peor. Oye, José Luis, El otro, el peruano, ¿cómo se llamaba? Company, Miguel Coma. Oye, ¿quién era ese futbolista del equipo rival que tú decías, puta, cómo juega este cabrón? Me encantaría jugar con él, o no me gustaría jugar contra él porque es un demonio. No, a mí más bien, a mí me gustaban los jugadores que jugaban bien porque me gustaba como medir, Sí, sí, sí. competir, vamos a ver quién es mejor, ¿no? Pero solamente los que jugaban, a mí me gustaba cómo jugaban, un Benjamín Galín. Sí, Y cuando jugaba con él era como, a ver sí, sí, sí. quién Sí, tremendo, Benjamín. da más acá. Sí, Benjamín fue de los jugadores que más calidad tiene. Fíjate que alguna vez el turco Mohamed jugando con Toros Neza le preguntaron que qué le parecía el futbolista mexicano y me dice, mira, hay uno que me gusta mucho. Juega en el Veracruz, se llama González Chi. No, el Turco es un tipazo. Lo sé, jugaba muy bien, ¿eh? Sí, no, un crack. Ese también es de los que, si hubiera estado en forma, si fue un jugadorazo, hubiera sido tremendo. Yo lo tuve como compañero en el Atlante. Fue de refuerzo, creo que en la Sí, Libertadores. sí. Tipas, espectacular. Lo veo hoy todavía, lo seguimos viendo, jugamos cartas, no. Y pasa Tremendo el todo turco. sentido, es un tipazo. Me cae muy bien y cada que lo veo, Ya es una leyenda del fútbol no, mexicano. aparte de buen jugador, salió un gran entrenador. No, la verdad que muy, muy buena. Qué buena época esa la tuya, José Luis, ¿eh? De ese fútbol romántico, ¿no? Del enganche, del extremo,
del lateral que subía, o sea, qué buena época. Es un fútbol bohemio. Sí, bueno, sí. Hoy cambiaron las cosas. Ahí un gran fútbol, estaba viendo el partido de París. Ya eso es otra Aviones, cosa. eso sí es Ya otro eso ya no es nivel. fútbol. Ya eso ya le tenemos que buscar otro nombre a eso. No, sí, sí, qué espectáculo. Ese es un espectáculo. Eso de máxima velocidad. El jugador hoy en día es, aparte de las canchas, Tremendo. una belleza. Hoy el fútbol de hoy, qué espectáculo. José Luis, ¿qué fue lo peor que te pasó en tu carrera? ¿Algo así triste, algo dramático? De las cosas, no ir a un mundial, eso para mí Sí, fue, hoy en día estoy más consciente de todo eso, digo, qué, qué tristeza que no pude haber ido. Yo me digo, qué triste por mí que no pude haber ido a un mundial. Después de lo que hoy en día me pega mucho, claro. no haber podido ir a un mundial. Después, te decía hace rato, mi carrera, la verdad, no tengo ninguna queja, me fue espectacular, me pudo haber ido mejor. ¿Ganaste bien la lana, José Luis? Me fue bien, siempre me fue. ¿Dónde te fue mejor aquí o En todos lados, siempre yo era un jugador que como nunca tuve representante, me asesoraba muy bien con los jugadores veteranos. Sí, sí. Moser, Regis, Celada y todos y de estar de pláticas de oídos, cuánto ganan allá, Sí, sí. así, O sea, te fue bien entonces. no me puedo quejar. Muy bien. Pudo ser mejor, sí. No, siempre hay esa posibilidad, pero Pero te digo, en todo sentido me faltó alguien, ¿no? A mí nunca nadie me dijo: "Oye, ni cuánto vas a cobrar", o sea, yo solo hacía todo, yo solo ¿qué y hiciste me abrí para hacer el gran sueldo? lo disfruté todo, me acuerdo bien, mi familia, le ayudé a mis papás, todo, lo disfruté muy bien. Tú venías de una familia de escasos recursos, media. Medio, Sí. sí, con O sea, no es la historia del pobrecito niño. no, con carencias sí, pero no a ese nivel, con algunos altibajos, pero bien. Oye, José Luis, dame tu alineación ideal contigo en la cancha de los futbolistas con los que jugaste. ¿Quién sería? Toda mi carrera, Sí, hijo, de portero, sí pondría, digo, me tocó Celada en la última etapa, pero sí, hablando de los momentos, pondría a Adolfo Ríos, sin ninguna duda. ¿de cuatro o de cuatro? De cuatro, sí. Me tocó Rafa Márquez, o sea, como central, Rafa Márquez sería uno de ellos. ¿En dónde juegas con Rafa Márquez? En el Atlas. Sí, 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 sí. con el Atlas, Rafa Márquez. Acá, de lateral, pondría al Patito Pascual. Lateral derecho. Te falta un central por izquierda. Sí, si es que no había centrales. ¿Quién te tocó? El Picas, Digo, acá en Veracruz es Picas, pero estás hablando toda mi carrera. sí, De lateral izquierdo pondría a Paco Ramírez. Paco Ramírez. Sí. Tocó también muy buen lateral. Acá en Veracruz, ¿no? Te tocó. No, me tocó en Nesa, con el Ujú. Nesa, luego en el Atlante, aunque luego acá en Veracruz ya no me tocó. Sí, no, sí me tocó. Sí, claro, Todavía, sí, sí. sí. En esos Con tres. Tomás Boy estaba Eh, Paco Ramírez. Paco Ramírez, el otro central, tal vez pondría aquí en Ingrao mexicano, sí, puede ser Ingrado del Atlante, ¿no? Ingrao o Negro Regis. El negro Herrero. Sí, Ya veterano, ya pero verdad, pero me tocó ahí. jugador. Medio campo. ¿Con dos contenciones o uno? Y con dos. Con dos. ¿Quién sería? Hijo, es que está muy bien. Pero mira, como jugó ahí, pondría al Turco uno, Turco a Turco Put. el Negro Santos por izquierda. Sí. ¿Qué medio campo es? No, así tenemos un equipazo, ¿no? No sé si pondría ahí a quién haya. No, los que me tocó también que jugaba ahí muy bien. El Chatito Rodríguez también jugaba muy bien. El Chato Rodríguez. Chato Rodríguez jugaba muy Y bien. adelante, bueno, ahí tú vas en la media cancha y ahí está la línea de Siempre cuatro. Y pondría. adelante dos delanteros. No, pues, ¿cómo haces uno? ¿Cómo haces uno? Ah, no, falta Pandita también. ¿A quién quitas? ¿A Santos o a Put? No. Lo quitaría, pues, no, los dos juegan, pero quitaría a Put y pondría para Palma, muy bien. Y pues lo juega muy bien. Imagínate, no yo digo que Veracruz tuvo unos equipos en medio campo, tenemos muy grandes jugadores. Y digo, arriba, Comas definitivamente uno. Y mira, está uno que me gustaba y me encantaba, como el Misionero Castillo, uno que juega muy bien. Y Paco Uribe también ahí arriba, que también estuvo por acá. Pero yo creo que
al Misionero y dejamos fuera también a Romano, que también otro jugador. No, yo, ese ahí me tocaron por la cantidad de años que jugué acá, un montón de compañeros buenísimos, en el Atlante también, y en el Atlas me tocó una generación espectacular. Sí, ahí tú eras el veterano. Sí, y jugaba con todos ellos. Ay, un espectáculo. Que era Osorno, Cepeda, el Chato. Estaba Héctor López, Rafa Márquez, Lavallén, no me acuerdo cómo se llama el otro, pero estaba en medio campo, estaba Cepeda, estaba Chatito, Misionero Castillo, Almirón. No, traicionoso, equipazo de época, ¿eh? Cepeda. Voy a pegar sol de Libertadores con todo. No, y jugó en la final contra Toluca que perdimos, sí, pero sí. sí, No, penaltis, ¿no? y jugábamos Sí, espectacular. tremendo. Qué buena historia, qué buena carrera, mi estimado José Luis. Sí. La verdad que ya tenía rato de querer platicar contigo. Entiendo que tienes una misión, un trabajo ahí en Lerdo de Tejadas, a cargo del deporte municipal. Espero que te esté yendo muy bien y deseo que te vaya todavía mejor, pero siempre, siempre presente en la mente de ese aficionado que vivió la época grandiosa de la tiburomanía y un futbolista de los llamados exquisitos como tú en aquella situación, ¿no? ¿No? Y me encanta. A mí Veracruz lo he hecho. Yo probablemente voy a terminar aquí viviendo en Veracruz porque es un lugar al que quiero mucho, donde la gente me trató muy bien, donde futbolísticamente el cambio fue muy bien y disfruto mucho el puerto y sus alrededores. Soy como Lelo, pero siempre mi tendencia es regresar acá al puerto. Me encanta. Y estoy muy agradecido con toda la gente, con toda la prensa, con todos ustedes y con toda la afición de Veracruz, porque hasta el día de hoy me tratan espectacular. ¿Tuviste buena prensa, José Luis? Yo por ahí nunca fui un jugador complicado, realmente nunca tuve problemas en nada, en ningún sentido, entonces yo puedo decirte que en general toda mi carrera fue muy limpia y la disfruté todo, y obviamente el puerto de mis lugares preferidos. Gracias, José Luis. No, Miguel, un placer. gusto, y qué gusto saludarte nuevamente. A la otra invitación. A la orden. Ahí está este podcast con José Luis González China, un referente histórico de los Tiburones Rojos de Veracruz y también de esa época romántica del fútbol mexicano. Les mando un gran abrazo. Gracias, totales.